Bueno, caso de Negri Natalia contra Google, un caso sobre derechos personalísimos. eh, Derecho al olvido, dijo el profesor Quero, ¿no? Derecho al olvido contra la libertad de la información y libertad de expresión en Internet. Bueno, este fallo llega en un contexto global y local donde aparecen casos sobre reputación en buscadores. Las demandas por derecho al olvido se volvieron una cuestión jurídica relevante desde decisiones europeas y la expansión de Internet. En nuestro país hubo debates doctrinales y fallos previos que privilegiaban la libertad de expresión, pero la difusión masiva y perenne en la red impulsó reclamos por tutela de la dignidad y la privacidad. Opiniones diversas en prensa y doctrina, ¿sí? Muchos medios jurídicos resaltaron que la Corte rechazó la aplicación del derecho al olvido, en este caso privilegiando la libertad de información. Asociaciones por la privacidad debatieron las consecuencias. Imagínate la tensión entre una persona publicada en notas y videos de hace décadas y la permanencia de esos contenidos hasta hoy, en buscadores que lo religan con su nombre. Esa tensión es el motor de este litigio. Identificando las partes intervinientes tenemos a la actora, que es Natalia Ruth de Negri, el demandado, que es Google Inc., que es el proveedor de buscadores y enlaces, y el órgano que resuelve es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara Civil había ordenado en una instancia anterior la desindexación de ciertos enlaces y la Corte vino a revocar esa decisión. Imagínate la fractura entre las instancias, ¿no? Los tribunales de grado protegieron la reputación y la Corte puso en la balanza la libertad de información y la ausencia de una norma explícita sobre derecho al olvido. Bueno, para los hechos vamos a hacer una imagen como veníamos haciendo, ¿no? Una imagen con el pasado, y ahí tenés que visualizar. En los años 90 y 2000 se publicaron notas y videos vinculando a De Negri con el caso Coppola y apariciones televisivas. La actora reconoce haber participado en medios y ser figura pública en ese pasado. En la imagen 2, que vendría a ser la actual, ¿no? Al buscar su nombre en Google o en YouTube, aparecen enlaces y videos antiguos que la asocian a aquel hecho, ¿no? Ella pide que esas asociaciones se supriman, o sea, que sea desindexada. Y en la imagen 3, que es la procesal, tenés que visualizar. La primera instancia y la Cámara ordenaron a Google remover ciertos vínculos. Google recurrió hasta la Corte, que finalmente revocó la desindexación y rechazó hacer efectivo un derecho al olvido amplio. ¿Cuál es el tema central? ¿De qué trata la disputa, no? Bueno, el tema es la colisión entre derechos personalísimos, que son el honor, privacidad, imagen y el derecho al olvido reclamado, y la libertad de información y expresión en el entorno digital. La cuestión se articula en torno a la desindexación, que afecta el acceso público a contenidos lícitos, pero potencialmente lesivos o irrelevantes con el paso del tiempo. La cuestión de derechos planteada es: ¿puede ordenarse a un motor de búsqueda como Google que suprima o desindexe enlaces que, aunque lícitos, asocian el nombre del actora con hechos antiguos y potencialmente lesivos? Es decir, ¿existe y debe aplicarse en nuestro derecho un derecho al olvido que justifique la restricción de la libertad de información? ¿Cuáles son los derechos en pugna? Los derechos de la actora, exigimos, son el honor, intimidad y control sobre información personal, ¿sí? Derechos personalísimos. Ella busca protección frente a la reviralización o persistencia de contenido antiguo que le afecta. Y por el otro lado tenemos los derechos de la colectividad, ¿no? De terceros, la libertad de información y expresión, el acceso a la memoria pública y al registro histórico.
el interés público en preservación de hechos noticiosos. Y las normas involucradas en este caso son, bueno, la Constitución Nacional, porque, bueno, la libertad de expresión y otros principios básicos, el Código Civil y Comercial en su artículo 52 y protección de derechos personalísimos, jurisprudencia y doctrina, ¿no? Fallos y precedentes sobre libertad de información. No existe una norma de nuestro país específica que consagre un derecho al olvido. La Corte valoró ese vacío legal y la necesidad de una interpretación restrictiva que proteja la libertad informativa. Bueno, ¿cuál es la sentencia? La Corte revocó la decisión de la Cámara que había ordenado la desindexación y rechazó aplicar un derecho al olvido que imponga una restricción general y sin norma a la libertad de información. Por eso, la pretensión de Negri fue rechazada en la Corte. Bueno, ¿cómo fue el razonamiento paso a paso acá, no? La información en Internet era lícita y de interés público, relacionada a hechos que tuvieron relevancia. La mera antigüedad no la convierte en ilícita, ¿sí? La desindexación equivale a una limitación preventiva o censura, efecto de invisibilizar contenidos, sobre los derechos a informar y ser informados. Esa restricción tiene que ser analizada con mucho cuidado. La Corte señaló la falta de una norma clara que consagre el derecho al olvido y advirtió que la creación de una restricción tan amplia le corresponde al legislador, no al juez a través de una interpretación expansiva. En consecuencia, predominó la protección de la libertad de información, salvo en casos donde la información sea manifiestamente ilícita, como por ejemplo calumnias, contenidos ilegales, o que se acredite un interés superior que justifique la limitación. En cuanto al holding, la Corte no reconoce de forma general y autónoma un derecho al olvido que habilite la desindexación de contenidos lícitos en buscadores, frente a la ausencia de norma y ante el interés público y la libertad de información. Las restricciones tienen que ser interpretadas de forma restrictiva y solo proceden cuando el contenido es ilícito o cuando concurre un interés público excepcional que justifique la limitación. En cuanto al obiter dictum, bueno, la Corte hizo observaciones sobre la naturaleza de Internet como instrumento de libertad de expresión y sobre la necesidad de que cualquier restricción tenga base legal y criterios claros. Advirtió que la tutela de los derechos personalísimos no puede suplantar sin más el derecho colectivo a la información. Y en cuanto a los precedentes citados, el fallo dialoga con doctrina de fallos donde la libertad de información tiene protección amplia y con otros pronunciamientos que requieren cautela ante la censura previa. También se aludió a comparativos internacionales, pero rechazó reproducir literalmente una fórmula europea de derecho al olvido por diferencias normativas. Ahora, los motivos políticos que pudieron haber influido, tenemos que hablar de un motivo institucional o constitucional. En sociedades democráticas se valora que la historia y la memoria pública permanezcan accesibles. La Corte actuó conforme a una tradición constitucional de interpretación que protege la libertad de expresión y el acceso a la información. Un motivo práctico y social es que la expansión de casos de derecho al olvido en Europa y la atención mediática a la censura digital generaron un debate público. La Corte optó por una postura que evita crear por vía judicial reglas de censura informática sin mandato legislativo, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que saber del caso de Negri y nos vemos en la próxima.